Hola, hola, Mix. En lo que esperamos que salga la temporada 2 de Mi Feliz Matrimonio, seguimos con los resúmenes de las novelas. Y este resumen de este video es de la novela número 3, los capítulos 3 y 4. Sin más que decir, cuidado con el spoiler. A la mañana siguiente, Kiyoka terminó de desayunar y se dirigió a la aldea, dejando a Miyo en casa de sus padres. Mientras caminaba hacia el pueblo, recordó a su novia saliendo de la habitación tan rápido como lo haría un conejo asustado, y no pudo evitar sentirse arrepentido por sugerir dormir juntos la noche anterior. No puedo creer cómo exageró Miyo. Bueno, aunque en realidad fui yo quien estuvo pensando cosas raras. Pensó Kiyoka después de dejar escapar un largo suspiro y reconoció que eso que había intentado hacer era una estupidez, ya que no había tomado en consideración a su prometida e incluso se sorprendió a sí mismo por hablar a la ligera de un asunto tan importante. Kiyoka estaba tan sumido en sus pensamientos que no prestaba atención por donde caminaba, pero es que estaba tan apenado y arrepentido que en sus pensamientos no dejaba de regañarse a sí mismo, pues él creía que engañar a una mujer ignorante de las circunstancias e intentar ponerle la mano encima era algo despreciable. ¿Desde cuándo te has convertido en un hombre tan vulgar? Se dijo al enfadarse consigo mismo otra vez. Sin embargo, cuando se preguntó por qué había intentado dormir en la misma cama con ella, no pudo encontrar una respuesta. Atormentado por sus remordimientos, siguió caminando, sin darse cuenta que había llegado a la aldea. Dejando escapar un ligero resoplido, volvió a pensar en su trabajo, y decidido a averiguar más sobre el demonio que aparecía en el bosque de este pueblo, se dirigió allí para investigar la casa abandonada en donde había atacado a la criatura, el cual era el mismo lugar donde también se había reportado un grupo de personas que se reunían para hacer un ritual. Aunque el día anterior había comprobado la ubicación aproximada de la choza, Kiyoka no sabía exactamente cómo llegar, por lo que necesitaba que alguien del pueblo le guiara. Entonces regresó a la tienda de recuerdos y le pidió ayuda a la tendera. Ella se sorprendió al descubrir que aquel hombre tan guapo era un militar, pero no se lo pensó ni un segundo y accedió a ayudar a Kiyoka a encontrar la choza. Conversando mientras caminaban por el sendero, atravesaron toda la aldea. En su camino, se cruzaron con varios aldeanos y cada uno de ellos miraron a Kiyoka con recelo, pues en esta comunidad no veían bien a los militares y sumándole el estrés en el que todos vivían debido a los ataques del demonio, la gente reaccionaba fríamente a la presencia de Kiyoka. Si no fuera por la señora que lo guiaba por el pueblo, tal vez no habría podido recorrerlo tranquilamente. Mientras caminaban, la tendera le preguntó por Miyo y Kiyoka solo respondió que la había dejado en un lugar seguro, pues no podría exponerla al peligro al llevarla con él todo el tiempo. Al escuchar esta respuesta, la mujer soltó una risita y dijo: «Realmente eres un buen hombre. Estoy un poco celosa de esa chica». ¿En serio? Oh, vamos, si yo fuera un poco más joven, ya estaría encima de ti. Al escuchar esto, Kiyoka pensó que en realidad él no era tan genial, pero que Miyo sí era una mujer hecha y derecha, pero que tenía mala suerte por estar con él, pues la había herido accidentalmente una y otra vez desde que llegó a su vida. Kiyoka quería ser amable con ella, pero las cosas nunca salían como las planeaba, por lo que en su mente él era increíblemente patético. Aún así, no podía dejar marchar a Miyo, ni quería hacerlo. Kiyoka apartó los ojos en silencio mientras sus pensamientos se arremolinaban con emociones complicadas y sin darse cuenta ya se encontraba de pie frente a la casa del aldeano que fue atacado por el demonio, ya que supuestamente solo él sabía la ubicación exacta de la choza. El hombre que vivía ahí, al abrir la puerta, lo hizo con desgana y se podía ver que estaba realmente perturbado por el ataque, pues su aspecto físico era descuidado. Tenía las mejillas hundidas y unas profundas ojeras. Le creció una barba dispareja con apenas algunos vellos por aquí y por allá. Tenía el cabello todo revuelto y la mirada perdida. El hombre no quería ver a nadie y solo decía que el demonio lo estaba buscando porque se lo quería comer. Según él, ese demonio era un gran humanoide con 2 cuernos que le salían de la cabeza y que cuando lo mirabas a los ojos te intimidaba rechinando los dientes y produciendo un sonido chirriante.
Kiyoka le aseguró que investigaría el caso y que nada se lo iba a comer, pero eso no fue suficiente para calmarlo, pues ya estaba en un estado de pánico que hacía imposible la comunicación. Kiyoka entendió que el sujeto no podría llevarlo hasta la choza, pero la mujer tendera le dio las instrucciones detalladas para que llegara sin perderse. Después de un rato de subir por la ladera de la montaña, llegó a un lugar en donde pasaba un río y muy cerca de ahí estaba la choza, la que por cierto parecía que se iba a caer en cualquier segundo, pues la madera con la que se había construido estaba toda podrida. Al inspeccionarla, se dio cuenta de que el lugar era bastante grande y ahora estaba vacía. Kiyoka pensó que todos los ataques y las personas haciendo rituales se habían puesto a la vista de los aldeanos, como si el responsable de todos estos actos quisiera que lo atraparan. Cuando intentó entrar a la choza, no pudo averiguar nada más, aparte del hecho de que alguien vivía allí, pero ni siquiera podía decir con certeza si las personas que vivían allí eran usuarios de dones o no. Sin embargo, cuando Kiyoka se dio la vuelta para salir de la choza, sus pies chocaron con una capa negra que estaba tirada en el piso. La levantó y pudo ver que tenía bordado un símbolo con hilo oscuro. Al ver el dibujo, quedó perturbado, sintiendo un diluvio de malestar y ansiedad que le recorría todo el cuerpo, pues se trataba de una copa de sake invertida. A su alrededor, un círculo de árboles de sakaki envueltos en llamas. De por sí, el vaso de sake al revés ya era horrible, pero representar el árbol de los dioses, el sakaki en llamas, era totalmente escandaloso. A Kiyoka se le hacía conocido este dibujo, pues lo había visto en su trabajo y correspondía a una peligrosa organización a la que el gobierno apodaba la Orden Sin Nombre, organización a la cual estaban buscando frenéticamente por traición contra el emperador. La posibilidad de que esta choza sea el cuartel general de esta organización parecía tan real, pues además de ser muy llamativa, era de muy fácil acceso y muy pequeña para cumplir con tal función, así que dejó la capa en el piso donde la había encontrado y regresó al pueblo para reunir un poco más de información. Al entrar a la tienda de recuerdos, saludó a la tendera y se percató que ella ahora conversaba con el joven que había visto al demonio, el cual le pidió que además de acabar con el monstruo, que capturara a los hombres sospechosos de la choza. Kiyoka respondió que no podría atrapar algo que no estaba ahí, pero que lo mejor que podía hacer era cuidarse mucho. La tendera, al escuchar esto, le respondió que aunque él fuera militar, también tenía que cuidarse, pues si algo le llegara a pasar, la preciosidad que tenía como novia sufriría mucho. Al escuchar esto, a Kiyoka le entró de repente la ansiedad de dejar a Miyo en la mansión de sus padres, porque aunque sabía que su padre, Tadakiyo, estaba del lado de Miyo y le había advertido a Fuyu que no se pasara de la raya, su madre aún podría intentar hacerle algo a su prometida. Al darse cuenta que no podía concentrarse en su trabajo por la preocupación que sentía por Miyo, decidió regresar a la mansión. Siguiendo el camino que había tomado por la montaña, decidió tomar un atajo y al acercarse al sendero que atravesaba el bosque hacia la Villa Kudo, sintió una presencia siniestra. Kiyoka disimuló su propia presencia y siguió caminando. De pronto, se encontró persiguiendo a un encapuchado que ocultaba su rostro debajo de una gran capa negra. Tal y como esperaba, este encapuchado era lento, y para Kiyoka, que nunca dejaba de completar sus ejercicios de entrenamiento diarios, fue muy fácil alcanzarlo y capturarlo. El hombre maldijo a Kiyoka cuando le retorció los brazos y lo obligó a arrodillarse, y al instante el cuerpo del encapuchado enrojeció y de la nada su piel empezó a calentarse. Mientras Kiyoka retrocedía sobresaltado, el hombre se puso de pie lentamente. El extraño hombre permaneció inexpresivo mientras levantaba la mano derecha hacia el cielo. Cuando lo hizo, las hojas muertas que cubrían el suelo volaron simultáneamente por el aire, y ahí mismo comenzó una pelea entre usuarios de dones. Pero como Kiyoka era un experimentado luchador con dones, logró derrotar al hombre fácilmente sin sufrir un solo rasguño. Entonces Kiyoka sacó un talismán del bolsillo del pecho de su saco, recitó un conjuro y lo pegó en la espalda del hombre, quien se quedó inerte en el piso debido al poder del talismán. El hecho de que funcionara el talismán para sellar los poderes de ese sujeto sorprendió a Kiyoka, pues su manera de pelear se parecía a la de una persona poseída por algo inhumano y no la de un usuario de dones. Pero si ese fuera el caso, entonces el talismán no hubiera funcionado. Ya por la tarde, Kiyoka estaba de regreso a la villa y Miyo salió para recibirlo feliz
felizmente con la mejor sonrisa que podía hacer. Al verla se sintió aliviado y le devolvió una amplia sonrisa mientras ponía su mano sobre la cabeza de Miyo, quien se sobresaltó al sentir el frío de la palma de su mano. Al notar la reacción de Miyo, él se disculpó, pero ella solo rodeó la mano de Kiyoka suavemente con ambas manos. Mientras él intentaba apartarla, le dijo que estaba preocupado. La expresión en el rostro de Kiyoka era sombría y su cuerpo estaba helado hasta los huesos, así que Miyo se preguntó hasta qué punto se había forzado a sí mismo y le dijo: Todavía queda algo de tiempo hasta la cena. Vamos a llevarte a una habitación caliente para relajarte. Los ojos de Kiyoka se abrieron de par en par mientras Miyo hablaba sonrojada, asegurándose de salir absolutamente con la suya. Miyo se dio cuenta de que ella misma había agarrado la mano de Kiyoka. Había actuado tan audazmente sin siquiera pensarlo, y al darse cuenta de eso se avergonzó y sus mejillas se pusieron muy rojas. Para empeorar la situación, pudo oír a Kiyoka riendo entre dientes, lo que enrojeció aún más sus mejillas. Tus manos están bonitas y calientes. Gracias. Vamos a relajarnos en mi habitación, ¿verdad? Kiyoka tomó la mano de Miyo para tirar de ella mientras seguía sin poder sacudirse los nervios. El corazón le latía en el pecho como un tambor, y al ver sus manos unidas sintió el calor de su novio que corría por su mano. Una emoción desconocida invadió su cuerpo y ella no dejaba de pensar: ¿qué debería hacer? Una vez dentro de la habitación, Miyo se puso a atender a su prometido, limpiando y ordenando cualquier cosa que le permitiera escapar de la vergüenza y timidez que sentía en ese preciso momento. Pero Kiyoka le pidió que se detuviera y alineó 2 sillas, una junto a la otra, enfrente de la chimenea. Se sentó en una silla y le pidió a Miyo que se sentara en la otra a su lado. Cuando lo hizo, extendió la manta que Miyo le había traído hace un momento y le dijo con una suave voz: acércate. Mientras envolvía a Miyo con él dentro de la manta. Ahora, sus cuerpos estaban fuertemente unidos por los costados, casi fundiéndose en el punto donde se tocaban. Hace un momento, Miyo había logrado calmar su corazón, pero ahora volvía a latir frenéticamente. Allí sentada, Miyo no pudo evitar que su atención se centrara en el cuerpo de Kiyoka a su lado, no porque fuera desagradable, sino porque era todo lo contrario. No estaba segura de cuánto tiempo permanecieron así, hasta que Kiyoka rompió casualmente el silencio y le preguntó por su día. Miyo sabía que lo que en verdad le estaba preguntando era si había pasado algo entre ella y Fuyu, y también sabía que ocultarle el hecho de que la habían tratado como sirvienta y el asunto habría terminado en golpes si Tadakiyo no hubiera detenido a Fuyu. Empeoraría la relación de Kiyoka con su madre, porque de alguna manera se iba a enterar de lo sucedido, así que apretó los puños reuniendo el valor que le quedaba y le pidió a su novio que no se enojara por lo que le iba a contar. Kiyoka la llamó por su nombre y colocó su mano grande y firme sobre la de ella, mientras la apoyaba sobre su regazo y le prometió que no se enojaría por lo que sea que le fuera a contar. Ella dudó por un momento en contarle todo lo que sucedió después del almuerzo, porque quería arreglar las cosas con su suegra ella sola, pero tampoco quería mentirle a Kiyoka, así que empezó a hablar y mientras relataba todo lo sucedido, el ambiente en torno a Kiyoka se volvía cada vez más sombrío, y para cuando terminó de hablar, Kiyoka parecía que estaba a punto de declarar que iba a retorcerle el cuello a su madre. Aunque le había prometido que no se iba a enojar, la verdad era que estaba realmente enfadado. Miyo lo notó y trató de decir cosas a favor de su suegra, pero esto solo hacía que Kiyoka se enojara aún más y le dijo a la asustada chica que estaba con él que lo que más odiaba de todo lo sucedido fue que su madre intentara dañar la dignidad de su prometida por puro despecho, y eso era algo que realmente no podía permitir. Al escuchar esto, Miyo se quedó con muchas dudas en su cabeza, pues no sabía qué era la dignidad o si ella tenía algo de eso, porque desde que nació nunca había pensado que algo de lo que llevaba adentro fuera precioso o sagrado, pero tampoco alguna vez se sintió triste por eso. Miyo cerró los ojos al notar que Kiyoka parecía más dolido por los acontecimientos que ella misma, pero aún así se sintió agradecida de que se hubiera enfadado tanto por ella. Después le dijo a su novio que ella estaba consciente de que le faltaba mucha educación para llegar al nivel de una señorita de buena familia, pero que se esforzaría aún más en sus clases de etiqueta con su cuñada y que ganarse la aprobación de su suegra era algo que solo ella podía hacer, así que también le pidió que no se metiera en ese asunto, no hasta que ella se rindiera, pero que mientras tanto se quedara como
espectador por algún tiempo. Esta petición no le gustó a Kiyoka y quería negarse a no hacer nada, pero respetó la voluntad de Miyo y estuvo de acuerdo, y solo hasta que su prometida le pidiera ayuda sería cuando intervendría en la situación entre ella y Fuyu. Miyo le sonrió ampliamente y él, después de un largo suspiro, puso una mano sobre la cabeza de la chica y le sonrió de vuelta. Después de la cena, en donde solo se presentaron Miyo y Kiyoka, porque Fuyu estaba muy enojada y su marido supuestamente le estaba haciendo compañía, Miyo se fue a bañar y Kiyoka fue a pasar un rato a la sala de fumadores que tenía la mansión, aunque él ni nadie de la familia fumaba, pero fue allí porque quería hablar con su padre, y esa era su habitación favorita porque en esa habitación no entraba Fuyu. Al entrar, lo saludó su padre y le dijo que lo estaba esperando, pues quería tomar una copa con su hijo, mientras tenían una charla muy personal. Kiyoka se sentó en una silla un poco alejada de donde estaba sentado Tadakiyo y le recalcó que aún no lo había perdonado por dejar que Fuyu tratara mal a Miyo. Al escuchar el nombre de su futura nuera, le preguntó a Kiyoka si el último encuentro con Fuyu la había deprimido mucho. Él respondió que no estaba deprimida, pues siempre la habían tratado de ese modo. Tadakiyo respondió que entonces sí le habían lastimado las palabras y las acciones de su esposa. La actitud que ahora estaba mostrando Tadakiyo enfureció al guapo militar, pues bajo esa sonrisa despreocupada se ocultaba una crueldad despiadada, pues nunca revelaba sus verdaderos sentimientos y se comportaba como si quisiera a su familia, pero en realidad no le interesaba ni un poco. Y ahora, aunque acababa de expresar su arrepentimiento, en el fondo no lo sentía así en absoluto. Kiyoka le dijo que no creía en sus palabras, pues con él todo lo que decía era de dientes para afuera. Esa crítica infantil se le escapó de los labios sin previo aviso. Tadakiyo, sin mostrar una expresión sincera, le dijo a su hijo que de verdad lamentaba haber descuidado a su familia, casa y su rol como líder de la familia Kudo, pues él siempre había sido un hombre débil y enfermizo debido a que su cuerpo no era capaz de aceptar el poder del don con el que había nacido. Kiyoka también sabía que su padre había pasado por muchas penurias por ello. A pesar de su cuerpo débil, tenía que proteger su posición y asegurarse de que otras familias no les faltaran al respeto. Trabajó incansablemente más duro que nadie para cumplir con su papel. Por ello, estaba tan ocupado que no había tenido más remedio que confiarle todo lo relacionado con la casa a su esposa. Kiyoka sabía que no lograría nada hablando del pasado y cortó el tema de mala gana. Tadakiyo forzó una sonrisa y le preguntó por el hombre que había capturado, pues él sabía que Kiyoka había encerrado al hombre que había capturado en el sótano de la mansión y lo había interrogado. Para no asustar a Miyo ni a los criados, fingió volver a la casa por la noche, pero en realidad había estado bajo tierra en el sótano desde poco más después del mediodía. Durante el interrogatorio, el hombre dijo que la orden sin nombre se llama en realidad la comunión de los dotados y que el poder que tenía se lo había dado Dios, por lo que cualquiera que no entendiera las sagradas enseñanzas de la comunión era un malvado estorbo para la creación de una sociedad igualitaria y la evolución humana. Ahora que las cosas se habían puesto peor, por lo que en su mansión tendría que esperar las órdenes del gobierno para poder actuar. Mientras tanto, seguiría investigando en el pueblo, por lo que no estaría en la mansión, y debido a que el sospechoso fue capturado a las afueras de la villa Kudo, Kiyoka estaba muy preocupado por Miyo, y sin pensar en el enfado que sentía con su padre en ese momento, le pidió que protegiera a su prometida si es que algo llegara a pasar mientras él no estaba en la mansión. La petición sincera de su hijo sorprendió a Tadakiyo, pues nunca le había pedido nada, pues Kiyoka había aprendido a valerse por sí mismo desde muy pequeño, y solo dijo con una voz burlona: ¿Y qué quieres decir con eso? Kiyoka fulminó con la mirada a su padre porque sabía que se estaba haciendo el tonto, pero esa broma que hizo había sido de muy mal gusto. Estos tipos están claramente recelosos de esta casa, de nuestra familia. No se sabe si algo les hará mostrar los colmillos. Por favor, cuida de Miyo. Tadakiyo respondió que nunca pensó que algún día le pediría algo así, y que eso significaba que realmente la amaba. Kiyoka lo miró desconcertado, pues no comprendía lo que había dicho su padre, pues él nunca pensó que llegaría a experimentar cosas como el amor y el romance, y por eso tampoco se había detenido a pensar en lo que sentía por Miyo. Solo algunas veces había llegado a pensar que le tenía algo así como afecto o compasión. Inconscientemente se llevó la mano a la boca y se sumergió en un océano de recuerdos que había creado con Miyo, y descubrió que sí tenía sentimientos de amor románticos hacia ella. Mientras tanto, en la capital, todos los mandos militares estaban impactados por la información que el comandante de la unidad antigrotescos Kiyoka Kudo había enviado, y trabajaban incansablemente para crear una estrategia con la cual pudieran lidiar con la situación.
En el palacio, el ambiente no estaba más calmado que en el cuartel general, y el príncipe Takahito había llamado al palacio al heredero de la familia Usuba. Una vez que se reunieron, el príncipe le ordenó que fuera lo antes posible a la mansión que los Kudo tenían en el campo, pues no sabía por qué, pero sentía que era necesario el poder de los Usuba en ese lugar. Arata al principio no quería ir porque estaba molesto con Kiyoka, pues pensaba que cómo era posible que al investigar un simple avistamiento de grotesco, acabara involucrado con una orden religiosa que planeaba rebelarse contra el emperador. Y gracias a eso, otra vez su querida prima estaba expuesta al peligro, pero esta era una petición a la que no podía negarse, pues de ninguna manera podía ir en contra de los deseos de su majestad. Gracias al príncipe Takahito, la familia Usuba empezaba a limpiar su nombre y a liberarse de su penosa situación. Entonces, Arata, como el próximo líder de la familia, entendió que para que el apellido Usuba volviera a tener el prestigio y aceptación de antes, había personas y un pasado a los que tendrían que enfrentarse, aunque dicha confrontación pondría en peligro la vida de los Usuba. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció la actitud de la familia Kudo en los comentarios. Por cierto, que ya nos estamos acercando a los 40,000 suscriptores y me llena de mucha alegría cada una de las personitas que se han unido a esta bella comunidad de los que amamos los spoilers. Así que esperen próximamente varias sorpresas en el canal la próxima semana, y también espero que tengan un lindo día, tarde o noche, dependiendo del momento en que vean este video, y espero verlos a todos en el próximo spoiler.